Bien, pues hoy vamos a hablar un poco de la libertad, ¿no? Porque en las tradiciones del Dharma, por llamarlas así, tanto en el ámbito del Zen como en el yoga, como, en fin, ¿no? En general todas las tradiciones que están relacionadas con el sentido, ¿no? Y con la trascendencia, apuntan hacia una liberación. Liberación tiene que ver, evidentemente, con libertad, ¿no? Con un estado, con una disposición de libertad con mayúsculas. Pero la libertad de la que hablamos es la libertad eh, que supone la emancipación del yugo al que uno está sometido. Y el yugo al que uno está sometido es uno mismo, ¿no? Entonces, claro, aquí la cosa cambia, ¿no? Cambia en el sentido de que de lo que hay que liberarse es justamente de la estrechez egocéntrica, ¿no? La estrechez egocéntrica significa, desde el punto de vista eh, práctico, pues desde el punto de vista funcional, significa renunciar por comprensión, ¿no? Por lucidez, por iluminación, si quieres decirlo así, ¿no? Por una comprensión profunda y real, renunciar a ejercer control, a renunciar a ejercer manipulación, ¿no? Es decir, abandonar la intencionalidad, ¿no? El manejo, ¿no? El control, la astucia. Yo diría que somos los humanos en general, ¿no? En el término medio, somos animales astutos. Quizás mucho más que racionales o incluso mucho más que simbólicos, que también lo son. Seguramente otras cosas. Pero somos animales sumamente astutos. Y parte de esa astucia tiene que ver con con la tendencia a ejercer control estratégico, ¿no? A utilizar la táctica, ¿no? Es decir, aparentemente, incluso en el ámbito del camino, ¿no? En el Dharma, ¿no? En el asunto, es decir, cuando la persona o cuando la conciencia, ¿no? Sigue una ruta de liberación, una ruta autorrealizativa o individuativa, aún incluso ahí todavía la cosa se sutiliza, se vuelve más sutil, ¿no? Se sutiliza más, ¿no? Se vuelve más sutil y parece, o muchas personas afirmamos, no querer nada, no pretender nada, no ser nada. Somos muy sencillos, muy humildes, pero no renunciamos a ser, con perdón por la expresión, jodidamente astutos, ¿no? Jodidamente astutos quiere decir que todos somos uno, todo es, digamos, unitario, eso está en todo y en todos, pero no renunciamos a juzgar constantemente, a interpretar al otro, ¿no? A este, al otro, a tal, a aquel, a no sé qué, ¿no? Y utilizamos nuestras habilidades o las habilidades que cada uno tenga para, supuestamente bajo buenas intenciones o intenciones de alguna manera justificadas o justificables, bueno, hacer ciertas trampas, por así decirlo, ¿no? Ya os hablaré de algunas de estas trampas, porque estoy refiriéndome a algo muy concreto, ¿eh? Y ya de paso
pues lo dejo grabado para que esa persona que suele asomarse, ¿no?, para ejercer control, pues también sepa que eso no se deja engañar, ¿no? Y que digamos, las astucias acaban por hacerse evidentes, ¿no? Bueno, el asunto es este, ¿no? Renunciar a la renuncia a ejercer control a través de la astucia, a través de, bajo el paraguas de la envidia, en fin, ¿no?, de la arrogancia, de los, etcétera, etcétera. No vamos a entrar ahí y tal, porque esto no tiene más recorrido, ¿no?, que eso, sino simplemente que uno se dé cuenta en sí mismo cómo operan estas cosas para poder tomar distancia de ellas y dejarlas a un lado y funcionar verdaderamente de una manera desasida, ¿no?, libre, frontal, directa, abierta, comprensiva, generosa, ¿de acuerdo? Y esto es lo importante, ¿no? O sea, todo lo demás, en fin, ¿no? Además, es curioso que en los dos ámbitos, quiero decir, si partimos de la conducta común, o de la conducta ordinaria, ¿no?, o de conducta común más o menos inconsciente o más o menos dormida o más o menos automática, rutinaria, etcétera, ¿no? Si partimos de ahí, luego encontramos, digamos, sujetos que despiertan a su condición originaria, ¿no?, a eso que es operativo y que somos, ¿no?, en el fondo, y en la forma. Y luego encontramos también personas que están por debajo del nivel ordinario, ¿no? Es decir, que a partir de ciertas disposiciones patológicas o psicopatológicas, o a partir de ciertas condiciones, incluso en el campo de lo perverso, desarrollan, ¿no?, un discurso y una autosugestión que, por así decir, ya sabéis que los extremos se tocan, ¿no? Entonces, que de alguna manera tiene una conexión, es decir, la diferencia o la distancia entre lo genuino y lo pseudo es mínima. Es muy breve, por eso digamos, la genialidad y la locura se tocan, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, cuanto más cerca estás del cielo, más cerca estás del infierno, ¿no? Cuanto más cerca estás de la libertad, más cerca estás de la esclavitud, ¿no? Es decir, ¿no? Entonces, el salto genuino, digamos, es trascender esos opuestos, esos contrarios, ¿a partir de qué? De una disposición franca, directa, sincera, no manipulativa, insisto. Renunciar a manipular, ¿no?, a ejercer un control manipulador. Esto ya, bueno, se ha dicho de muchas maneras y en el campo, por ejemplo, de la psicología, Adler, en el carácter neurótico ya insiste en esto, es decir, partimos todos, dice Adler, de una condición de un sentimiento de inferioridad, que es nuestro punto de partida en la infancia, pues estamos muy vendidos, ¿no? Muy débiles, muy dependientes, muy etcétera, ¿no? Entonces partimos de una posición de inferioridad, de un sentimiento de inferioridad, que se ve incluso incrementado cuando encima el ambiente familiar o sociocultural es hostil, cuando, digamos, se cohíbe, ¿no?, también al niño, etcétera, etcétera, ¿no?, de distintas maneras. Y todavía se ve mucho más reforzado cuando hay una anormalidad, una debilidad, ¿no?, física o psíquica, ¿no?
No sé, pues yo qué sé, pues tienes el labio raro y entonces la gente te dice, mira qué raro, mira cómo tienes el labio, no sé qué, ¿no? O tienes la nariz muy grande, o eres muy bajito, o eres muy alto, o tienes mucho trasero, no sé, ¿no? Lo que sea, ¿no? Entonces, cuando hay esto, todavía potencia más el sentimiento de inferioridad. Entonces, en el desarrollo psicológico, psíquico, personal, ¿no? Normal, llamarla así, partimos de esa posición, esa situación de inferioridad y vamos desarrollando habilidades que nos permiten compensar en gran medida ese sentimiento de inferioridad hasta hacernos sentir más seguros, más fuertes, más firmes, ¿no? Más capaces, e incluso ya llegando el tema, llevando el asunto a altos niveles de individuación, ¿no? de autoconsciencia y de despliegue de la totalidad de lo que uno es, entonces alcanzamos una cierta superioridad sobre el mundo. No superioridad sobre el mundo, sobre los demás, no. Superioridad sobre el mundo quiere decir que pase lo que pase, hay una disposición capaz de afrontarlo de manera adaptativa, firme, resolutiva, eficaz, inteligente, lo que sea, ¿no? Entonces, el asunto está en que el desarrollo torcido, el desarrollo neurótico, que es un desarrollo errado, fallido, es un desarrollo que va desde el sentimiento de inferioridad a un pretendido sentimiento de superioridad falso. Digamos, es una falsa superioridad. Por eso este tipo de personas desarrollan una personalidad, digamos, que se sienten superiores o por encima de, como una manera de compensar este sentimiento de inferioridad, es decir, por un camino equivocado, una palabra, un camino neurótico, ¿no? Esa es la voluntad de poder. Y la voluntad de poder, entonces, ¿qué hacen las personas que hacen un desarrollo neurótico? ¿Qué hacen los neuróticos de la voluntad de poder como compensación o como desarrollo sesgado a partir de un sentimiento de inferioridad? ¿Qué es lo que hacen? Querer controlar a los demás. Ejercer un control, ejercer una conducta estratégica no franca, no sincera, depende de cómo me interese la cosa, opero de una manera o de otra, actúo de una manera o de otra, etcétera, etcétera, ¿no? Y ese control sobre los demás es lo que la persona que quiere superar esa ceguera neurótica tiene que abandonar. Abandonar la pretensión de ejercer control manipulativo sobre los demás, de querer alcanzar objetivos o metas o logros a través de estrategias, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esto puede ser una cosa muy burda, ¿no? Como vemos que hay gente que es muy descaradamente así, ¿no? Como vemos que se le ve a 7 leguas, no sé si está correcto decir, pero bueno, ¿ya me entendisteis? O hay gente que no es tan burdo, es más sutilillo la cosa, ¿no? Entonces parece que no, vamos, que son desinteresados o desinteresadas, que tienen, digamos que son muy sinceros, muy humildes, muy sencillos, muy, ¿sabes? No sé qué y tal, pero enseguida aparecen rasgos donde se ve ese control manipulador, ¿no? Esa tendencia evitativa, esa interpretación paranoica, y, por supuesto, la arrogancia personal de su estatus, de su condición, de sus reconocimientos, etcétera, etcétera, ¿no? Se ve enseguida eso, ¿no? Se ve si quieres verlo, claro, ¿no? Si quieres no verlo, pues no ves nada. Que también hay gente que no quiere ver más que lo que quiere ver, ¿no? Entonces, ya sabéis que lo que no lo creo, no lo veo. Repito, lo que no lo creo, no lo veo. Entonces,
lo que veo está bastante mediatizado o muy mediatizado por lo que creo. Entonces, ¿qué es lo que propone, digamos, el camino, ¿no? ¿Qué es lo que propone el proceso, el sendero, ¿no? la práctica meditativa, ¿no? La práctica contemplativa? ¿Qué es lo que propone? No creas nada, deja de creer. Porque si dejas de creer, entonces, ¿qué es lo que ves? Ya no ves lo que crees. No sé si me explico. Parece un trabalenguas, pero ¿no? Si no hay creencia, tu visión no está sesgada, no está condicionada, no hay juicio, no hay interpretación, no hay... Y si no hay interpretación y no hay juicio, no hay condena, no hay tal, entonces, ¿qué vas a manipular? ¿No? Manipulas cuando hay o sea, cuando hay un motivo, cuando hay una interpretación, ¿no? Una razón para tal, ¿no? Pero si todo eso lo aparcamos a un lado, como que esto, ¿para qué nos interesa todo eso en última instancia, ¿no? Nos puede interesar razonar, nos puede interesar una estrategia para algo muy puntual, no sé, si vemos que viene un temporal o un huracán, pues oye, yo qué sé, ¿no? Tenlo en cuenta y no vayas a la playa a bañarte o te subas ahí a un tejado a hacer no sé qué, ¿no? Tenlo en cuenta, es decir, ahí sí uno puede desarrollar, voy a hacer un viaje, entonces, bueno, voy a pasar por este sitio, no sé qué, o seguramente aquí se puede hacerlo así mejor y tal. Para esas cosas sí, ¿no? Pero estamos hablando de otra cosa y nos entendemos todos, ¿no? Pero es que tenemos una malísima, perniciosísima costumbre de manipular, ¿no? De controlar. Por eso digo que somos animales de astucia pachanguera, ¿no? Bueno, la astucia también tiene su sitio, ¿no? Su razón de ser, ¿no? Pero la astucia para aventajar, ¿no? Para posicionarse, para arrinconar, ¿no? Al otro, para hacer valer, ¿no? Tus intereses, ¿no? Etcétera, etcétera. En fin, todo esto es muy lamentable desde el punto de vista de sostener la estrechez neurótica en el que lo hace, pero es mucho más lamentable también cuando este tipo de persona o de personas encima abanderan una supuesta espiritualidad o una supuesta lucidez que no tienen, porque la lucidez, la iluminación, se tiene y se pierde o se mantiene momento a momento. Es decir, que tú puedes estar muy lúcido y muy despierto y muy iluminado y en todo momento se acabó eso. Y, es decir, es algo que se juega momento a momento. No vale que tú has ganado la Euroliga o la Eurocopa o como se llama esto. Y entonces, bueno, como ya ganaste la Eurocopa, pues eres el eurocampeón. Sí, eres el eurocampeón este año o esta liga, ¿no? Es decir, en lo que estoy hablando es en este momento, en esta circunstancia, ¿no? Pero hay que mantener, ¿no? Entonces, porque el animal astuto, digamos, la dinámica egocéntrica, mientras estamos en este mundo, pues está ahí, ¿no? Y digamos, las mezquindades están ahí. Y si uno no toma conciencia de ellas y no es franco consigo mismo, insisto, no renuncia, ¿no? Al control, a manipular, a controlar, incluso a manipularse, a controlarse a uno mismo, etc., pues uno está haciendo el tonto, además que se dedique pues, no sé, pues a jugar en bolsa o a hacer otra cosa, con todos los respetos para los jugadores de bolsa que está bien, o sea, no sé si está bien o mal, pero bueno, está. Y ya está. Entonces, esto creo que es importante tenerlo en cuenta porque la actitud, ya hemos dicho,
y hemos hablado muchas veces, la meditación es una actitud, entre otras cosas, ¿no? Pero es una actitud, es una postura en el sentido de actitud. ¿Qué postura tienes tú? Puedes tener una postura o una impostura, ¿no? Entonces, la postura meditativa no debe ser nunca una impostura, porque son mutuamente excluyentes, postura e impostura, ¿no? La postura meditativa es una postura de abandono, también lo hemos comentado otras veces, de abandono, de abandono de esa pretensión y de ese espíritu, por llamarle así, de controlador, manipulador, estratégico e interesado. Por tanto, egoico y egocéntrico. Y bueno, pues no sé si ha sido un poco vehemente el discurso, pero ahí queda, ¿no? Para la posteridad, por si a alguien le da por pensar un poco, ¿no? O entender un poco, ¿vale? No me estoy refiriendo a nadie. ¿No? O sea, a nadie de los aquí presentes, ¿no? Ni tampoco a nadie, vamos, es decir, a mí, claro, claro. Entonces, o sea, ¿qué hacemos meditando? ¿O qué hacemos tomándonos en serio este tipo de cosas? ¿No? Lo que tratamos de hacer, a mi entender, ¿no? Es, digamos, volvernos genuinos, ¿no? Es decir, es un camino hacia lo genuino, hacia la autenticidad, ¿no? Pero la autenticidad no es compatible con el postureo, ¿eh? No es compatible con ser sencillo, con ser no quiero nada, no pretendo nada, no hago nada, no somos los hacedores, renuncia, yo no renuncio. ¿Vale? Bueno.